Mi cuñado desvió fondos y me señaló como la ladrona frente a toda la familia. Mi hermana lo apoyó hasta que perdió todo. Encontré pruebas de que tú sacaste el dinero. Esa frase, lanzada como un dardo venenoso por mi cuñado, resonó en el comedor familiar aquel domingo, silenciando hasta el tintineo de los cubiertos. Mi hermana, Elena, me miró fijamente, con una expresión indescifrable que pronto se transformaría en el puñal más doloroso. Yo, Sofía, sentí que el mundo se me venía encima. Llevaba años manejando las finanzas del negocio familiar, una pequeña cadena de librerías que mi padre había construido con sudor y lágrimas. Confiaba ciegamente en mi cuñado, Marco, el esposo de Elena. Él se encargaba de las operaciones y yo de los números. Nunca, en todos esos años, había habido una discrepancia, una mancha, un error. Hasta ese día. La acusación fue un golpe directo, no solo a mi reputación, sino al corazón mismo de mi familia. Mi esposo, Carlos, intentó defenderme, pero las palabras de Marco eran tan contundentes, tan llenas de aparente indignación, que incluso él dudó. ¿Estás segura, Sofía?, me preguntó esa noche, y su voz, normalmente llena de apoyo, sonaba distante, fría. Esa fue la primera grieta en mi matrimonio. Marco continuó su arremetida. Presentó unos papeles, que a primera vista parecían pruebas irrefutables, mostrando transferencias y retiros que, según él, llevaban mi firma y mis credenciales. Todo estaba tan bien orquestado que, incluso yo, en mi estado de shock, casi creí por un instante que había cometido un error garrafal, una equivocación de la que no era consciente. Pero no, mi memoria era clara. Cada movimiento de dinero había sido siempre autorizado, registrado y justificado. Mis manos temblaban mientras observaba a mi padre, un hombre que siempre me había visto con orgullo, ahora me miraba con una mezcla de decepción y dolor. Mamá lloraba en silencio, sin saber qué creer. La traición no solo venía de Marco, sino del silencio de Elena. Horas después de la comida, cuando la familia se había dispersado, mi hermana me llamó. Esperaba un abrazo, una palabra de consuelo, una defensa incondicional. En cambio, su voz sonó tensa y distante. Tal vez si cometiste un error, Sofía. Marco está muy molesto y ha investigado mucho. Esas palabras fueron la estocada final. Mi propia hermana, mi confidente, mi compañera de vida, me estaba dando la espalda, creyendo en las mentiras de su esposo por encima de años de lealtad y amor fraternal. La impotencia me invadió como una marea oscura. Sentí que estaba sola, completamente sola en medio de un campo de batalla donde todos los que debían protegerme, me atacaban o se hacían a un lado. El negocio familiar, que había sido el pilar de nuestra existencia, comenzó a tambalearse. Los proveedores desconfiaban, los clientes hablaban, y la moral de los empleados estaba por los suelos. Marco se encargó de esparcir la versión de que yo había sido una ladrona, una aprovechada que había saqueado las arcas de la familia. Mi nombre se convirtió en un susurro vergonzoso en cada reunión, en cada llamada. Perder mi reputación fue devastador, pero perder la confianza de mi familia fue un golpe aún más duro. Mi relación con Carlos se deterioró rápidamente. Él intentó apoyarme al principio, pero la presión externa, las insinuaciones de la familia de que yo era culpable, y mi propio dolor y aislamiento lo fueron desgastando. Las noches se llenaron de discusiones, de reproches velados, de silencios incómodos. Una parte de mí lo entendía. Era difícil para él estar al lado de alguien a quien todos señalaban. Pero otra parte, la herida y traicionada, no podía perdonar su falta de fe incondicional. Finalmente, Carlos y yo decidimos darnos un tiempo, una dolorosa separación que sentí como la última pieza de mi vida que se desmoronaba. Me aislé por completo. Dejé el negocio familiar, claro, y me dediqué a trabajar en cualquier cosa que me diera un mínimo ingreso para subsistir. Fui cajera en un supermercado, limpiadora de casas, asistente administrativa en una pequeña oficina. Hacía lo que fuera, con la cabeza gacha, sintiendo la humillación en cada mirada. Las lágrimas se convirtieron en mis compañeras nocturnas. Lloraba de impotencia, de rabia, de tristeza por todo lo que había perdido, mi familia, mi esposo, mi carrera, mi dignidad. Pero en medio de esa oscuridad, algo se encendió dentro de mí. Una chispa de determinación. No podía seguir viviendo así, con la sombra de una culpa que no era mía. Necesitaba limpiar mi nombre, no solo por mí, sino por la verdad. Fue entonces cuando contacté a un auditor externo. Al principio, dudé por el costo, que era considerable, pero sabía que era mi única oportunidad. Invertí los pocos ahorros que me quedaban y los últimos bienes que pude vender. El proceso fue lento y exhaustivo, cada documento, cada transferencia, cada registro fue revisado con lupa. Yo me pasaba horas con el auditor, repasando cada detalle, cada movimiento. Había una esperanza, un atisbo de luz al final de ese túnel tan oscuro. Meses después, la verdad salió a la luz. El auditor encontró todo. Marco había estado desviando fondos del negocio familiar sistemáticamente, usando un intrincado sistema de cuentas espejo y transacciones falsas para ocultar su rastro. Había falsificado mis firmas, usado mis credenciales de acceso cuando yo estaba de vacaciones o indispuesta, y había manipulado los registros de tal manera que todo apuntaba hacia mí.
La magnitud de su engaño era asombrosa, la frialdad con la que había planeado mi caída, aterradora. Recuerdo vívidamente el día en que el auditor presentó sus hallazgos a la familia. Mi padre, al escuchar la verdad, se puso pálido, casi desmayándose. Mi madre lloraba, pero esta vez eran lágrimas de arrepentimiento y de una profunda pena. Elena, mi hermana, no podía sostener mi mirada. La vergüenza y el remordimiento eran palpables en su rostro. De repente, mi aislamiento se rompió, y las disculpas, tardías y llenas de dolor, comenzaron a llegar. Mi padre me abrazó, pidiendo perdón una y otra vez. Mi madre me pidió perdón por no haber confiado en mí. Mi hermana intentó justificar su ceguera, su fe equivocada en Marco, pero no pudo. La relación con ella quedó marcada, una herida profunda que aún hoy no ha sanado del todo. Marco fue expulsado del negocio y enfrentó consecuencias legales por sus acciones. La empresa familiar sufrió un duro golpe del que le costaría recuperarse, y la reputación de Marco quedó destrozada. Elena, que había apoyado ciegamente a su esposo, vio cómo su mundo se venía abajo. No solo perdió a su esposo por sus delitos, sino que su relación con el resto de la familia quedó irreparablemente dañada. Se encontró sola, lidiando con las deudas y la vergüenza que las acciones de Marco habían generado. Ella, que me había acusado de un error y se había puesto del lado del verdugo, ahora enfrentaba su propio karma, perdiendo todo lo que valoraba. Mientras tanto, yo reconstruí mi propio camino. Gracias a la recomendación del auditor, conseguí un puesto en una firma contable prestigiosa, donde mi experiencia y mi resiliencia fueron valoradas. Aprendí a confiar en mi instinto y a rodearme de personas que realmente me apoyaban. Mi matrimonio con Carlos, aunque herido, tuvo una segunda oportunidad. Hablamos mucho, él reconoció su error al dudar de mí, y juntos decidimos trabajar para sanar las heridas. No fue fácil, pero el amor y el respeto mutuo nos ayudaron a superar la crisis. Hoy vivo con libertad. La libertad de saber que mi nombre está limpio, que mi dignidad ha sido restaurada. La libertad de construir mi propio futuro, lejos de las sombras de la traición familiar. Marco y Elena enfrentan las consecuencias de sus acciones, cada uno a su manera. La justicia, aunque tardía, llegó. Y yo, Sofía, emerjo de las cenizas, más fuerte, más sabia y con una claridad que antes no tenía. La vida me enseñó la dura lección de que no siempre se puede confiar en quienes más cerca están, pero también me demostró que la verdad siempre encuentra su camino y que la resiliencia es el arma más poderosa.